amados hermanos. Yo tengo un tema hoy que no lo pusimos en el anuncio que hacemos todos los sábados, sino porque no lo tenía realmente el tema. Era un tema para mí que tenía que asentarlo primero en mi cabeza. Así que se llama, quien tiene una verdad lo tiene todo. Así se llama, quien tiene una verdad lo tiene todo. Y quiero comenzar diciéndoles, bueno, damos las gracias también a aquellos que están conectados con nosotros, ¿verdad? A los hermanos que están conectados con nosotros, Dios les bendiga, a los que están en Guatemala, en Estados Unidos, a todos mis hermanos amados que siempre cada domingo nos abren las puertas de su hogar y de sus corazones, sobre todo para que estén conectados con nosotros. Damos gracias a Dios por ellos también. Bien, quien tiene una verdad lo tiene todo. Ese es el tema de hoy. Así que yo quiero dejar una verdad asentada en sus corazones como Dios la ha dejado en mí. Porque es importante. Nosotros deberíamos de caminar por convicciones, por verdades en nuestros corazones. Porque son estas verdades las que más de alguna vez nos van a hacer que nos mantengamos estables y firmes ante cualquier situación del mundo. Entonces, fíjese que voy a comenzar con Mateo 13:45. Mateo 13:45. Vámonos a la Biblia en Reina Valera 13:45, Mateo 13:45. Si usted no trajo Biblia, lo lee acá. Espero que esté por acá. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca, ¿qué busca? Buenas perlas. Diga conmigo, buenas perlas. Buenas. Las perlas de por sí ya son bonitas y son caras. Pero este busca, dice, buenas perlas. O sea que son más caras, más bonitas. Y dice, siguiente versículo, 13:46, dice, también el rey, 13:45, 13:46, dice que habiendo hallado, ¿cuántas? Una perla, una perla. Buscaba perlas, pero encontró una perla. Dice, habiendo hallado una perla preciosa. Dice que fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. En el último mensaje que prediqué aquí hace 15 días, hablamos de la parábola que está anterior a esta, que es el tesoro escondido. Y habla, similarmente, habla de esto mismo. El Señor aquí Él es la perla de gran precio. Él es la perla preciosa. Amén. Él es la perla preciosa. O sea, quien encuentra al Señor, todo lo que anteriormente conoce, sabe, tiene o posee, es menos que al encontrar la perla preciosa. Él es la perla preciosa. O sea, quien lo encuentra, él puede dejar todo lo que queda atrás, o todo lo que aprendió, todo lo preconcebido lo puede dejar. Resulta ser de que esta perla, amados hermanos, la perla preciosa, ejemplifica que es Cristo. Pero también lo podemos ejemplificar con quien encuentra la palabra de Dios. Esta perla, este libro que es vida, quien encuentra y lee este libro. Ya, yo digo una cosa, sí, claro, es bueno leer otros libros, etcétera, etcétera. Pero quien encuentra verdades y por las verdades de este libro vive, entiende todo lo demás y puede juzgar todo lo demás. Dicen por ahí los estudiosos de libros que el libro... cuando uno ve o compra un libro, sabe de que un libro, pues, uno se va siempre al final o al prólogo y ya entiende bastante de lo que el libro se trata, ¿verdad? Resulta ser de que la Biblia no es así, hay que leerla. Entonces, esta perla puede también ser la palabra de Dios. Y ahí me quiero referir ahora a la palabra de Dios hoy. Tan importante porque dije que son convicciones, son verdades. Estas verdades son perla, es una perla para nosotros, son perla, palabras de Dios. Entonces, fíjese usted, la necesidad más grande que el hombre tiene es tener, fíjese, usted puede decir, pastor, yo la necesidad que tengo es de tener un carro, de tener una casa, de tener una esposa, de tener un esposo, de tener hijos, de tener un título, etcétera, etcétera. Esas son cosas que la Biblia llama añadiduras. Y ya he explicado yo suficientemente que nos gastamos la vida buscando las añadiduras, cuando Dios dice que debemos de buscar primero el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos ya nos dijeron cómo es. Entonces, vea usted, la necesidad más grande que el hombre tiene, porque es la única que te puede llenar, es la única que me puede llenar a mí. Las cosas llenan por un momento.
Yo tengo unos sobrinos por ahí que han venido de Estados Unidos. Ellos compran juguetes a cada rato. Ellos van aquí, compran un juguete, van allá, compran otro juguete, en el mismo momento. Pero esos juguetes los tienen y luego los dejan en la casa y ya no los vuelven a tocar. Así son casi la mayoría de niños, ¿verdad? Nosotros, en parte así somos también. Cosas que nos dan cierta satisfacción, cierta llenura por un momento, pero luego de eso dejan de ser. Pero la palabra de Dios son verdades eternas. Y nosotros necesitamos vivir por verdades eternas, por principios, por valores. Los cristianos, ¿qué es lo que le hace falta a este mundo, amados hermanos? ¿Por qué está el mundo como está? Porque le faltan principios, porque le faltan valores. Y no es posible que a los hijos de Dios, a los cristianos, a los que nos congregamos, a los que oímos la palabra de Dios, no obtengamos esta palabra como una perla, como una perla. Fíjese bien, por eso aquí está aquel versículo en Mateo 7:6 que dice: no echéis, no des las perlas a los cerdos. Mire qué palabra más fuerte. Es una palabra bien fuerte. Y habla de qué tipo de cerdo. Bueno, el cerdo es aquel que se lava y se vuelve a ensuciar, ¿verdad? Entonces, habemos cristianos así, que nos lavamos, pero al salir de aquí vamos y hacemos otras cosas y nos volvemos a ensuciar. Y ahí dice: no deis las perlas a los cerdos. Mire usted qué terrible y qué fuerte esa palabra. Entonces, la necesidad más grande del hombre es tener una verdad como convicción de vida. Una verdad como convicción de vida. Usted no vino hoy aquí porque no tiene nada que hacer. Usted no está conectado ahí porque no tiene sueño. Usted está conectado ahí y usted está presente acá ahora mismo porque usted necesita encontrarse con esa perla preciosa. Amén. Porque dice que el que la encuentra es capaz de dejar todo. Todo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos nosotros a dejar todo cuando lo encontramos? Porque ese es el gran tema. Entonces, la necesidad más grande del hombre, dijimos que es una verdad como convicción de vida. Sobre todo atesorar aquellas convicciones de vida que vienen de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Y por qué es importante esto? Porque quien no tiene, yo le voy a decir una cosa. Imagínese que nuestro corazón es como una página donde o escribe Dios o escribe el enemigo. Pero no hay ninguna página en blanco. Todos los corazones están escritos de algo. Porque donde hay gris, o es blanco o es negro. Porque no existe el color gris. El gris, existe pues, obviamente existe. Pero donde el gris está es un lugar que es indefinido. Y los cristianos no podemos ser indefinidos. Tenemos que ser predecibles. Tan predecibles, decía mi pastor, que a mí nadie me visita. Él dice que le pregunta a unos hermanos: hermano, ¿y por qué no vino el domingo? Ay, pastor, es que lo que pasa es que me vinieron a visitar mis familiares. Y dice él: a mí nadie me visita el domingo en la mañana. ¿Por qué cree que lo visitan? Porque usted no es predecible. O sea, que no saben si está en la iglesia o si está en la casa. Pero dice: a mí nadie me visita. ¿Por qué? Porque saben que el domingo es día de iglesia. Los cristianos debemos de ser predecibles ante las invitaciones que nos hacen algunas personas a veces en estos tiempos. Debemos de ser, hay cosas que nosotros debemos de ser predecibles, debemos de saber a dónde no, porque por alguna razón nos invitan. Entonces, ¿por qué? Fíjese bien, quien no tiene convicciones llega a tener dudas. Quien no tiene convicciones de vida para vivir, llega a tener dudas. Y se lo voy a demostrar. Las dudas en el hombre vienen desde el principio. Desde el principio. Y no precisamente vienen de Dios. Porque Dios en el principio, cuando comenzó a hablar con el hombre, lo que sembró en el hombre fue una gran convicción. Fue una gran verdad. Porque fíjese bien, quien tiene una convicción, por ejemplo, quien tiene una convicción de no robar, aunque pueda robar, no roba. Quien tiene una convicción de no ser adúltero, aunque pueda ser adúltero, no es adúltero. Quien tiene una convicción de no ofender, aunque pueda ofender, no ofende. ¿Se da cuenta por qué es importante una convicción? ¿Por qué es importante una verdad en nuestra vida? El que tiene una convicción, aunque pueda matar, no mata. El que tiene una convicción, aunque pueda deber al que debe, pero paga. ¿Me doy a entender?
Entonces, es importante la convicción. La convicción en un cristiano. El que pudiendo asistir a la iglesia no sirve, pues tiene convicciones y sirve. Aquel que tiene convicciones se congrega. Hermano, es importante una verdad en nuestra vida. Entonces, el amor de Dios para el hombre comienza con una gran convicción. Génesis 2:16. ¿Cuál es esa gran convicción? Dios le habló claro al hombre. Dios nunca le ha hablado al hombre diciéndole cosas oscuras para que parezcan blancas o blancas para que parezcan oscuras como somos los hombres. Dios le habló claro al hombre. Dio instrucciones claras, verdades claras. Dios le dio convicciones, le dio verdades para que tuviera convicciones. Le dio verdades para que tuviera convicciones. Hoy aquí nosotros estamos oyendo verdades de Dios para que tengamos convicciones. Porque una verdad genera una convicción. Y eso es lo que quiero que usted tenga hoy. Dice la Biblia que el hombre que es de doble ánimo, ¿verdad? Es inconstante en todos sus caminos. ¿En cuántos? En todos sus caminos. El de doble ánimo. Y hay unos que vemos que somos de triple ánimo. Somos re inconstantes. Entonces, mire usted, dice la Biblia, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mandó, significa instruyó, dio mandamiento Dios al hombre y le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer. ¿Cuál fue la convicción? Que podía comer, ¿sí o no? Que tenía derecho a todo. ¿Se acuerda usted de aquel versículo que dice, que está en 1 Corintios 10:23, que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Se da cuenta? Entonces, mire usted esto. Dios le dio al hombre convicciones. Importante que nosotros entendamos que Dios le dio al hombre convicciones. Le dio verdades. Y sobre esas verdades nos generaría convicciones. Y el hombre, con esta verdad, el hombre debería establecer una convicción. ¿Cuál era la convicción? Que podía comer de todo árbol del huerto. Hasta ahí no le había impedido ninguno, ¿cierto? Pero esta verdad que le dijo, que es en positivo, también le dijo una verdad que es para Dios en positivo, pero el hombre lo toma en negativo. El siguiente versículo que dice. Otra verdad que le dijo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Es otra verdad o sí o no? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, si el hombre hubiera entendido, Adán pues, hubiera entendido en el principio estas dos verdades, le hubieran generado a él convicciones para vivir. Nosotros cuando leemos la palabra, cuando oímos la palabra, leemos verdades de Dios que nos deberían de generar a nosotros convicciones para vivir. Porque en base a esas convicciones, en los momentos que la duda venga, en los momentos que las situaciones de sí o sí no aparezca, usted va a tener que decidir. Por eso dice el Señor. Fíjese que le voy a explicar algo. El Señor, cuando puso al hombre en el huerto, nunca quiso que el hombre fuera un títere, un robot que obedeciera en estricto sentido lo que Dios decía. Claro, Dios anhelaba eso, pero resultó ser de que el hombre, Dios le dio un libre albedrío, usted sabe, y le abrió una pequeña puerta. ¿Cuál fue la puerta? Esta. Le dijo, de todo árbol podrás comer, menos de uno. ¿Y qué cree que hizo el hombre? ¿Qué quiso? Comer de ese que no le habían dicho que comiera. Entonces, ¿qué pasó acá? No tenía una convicción generada. Y por cuanto no tenía una convicción generada, falló. Y usted conoce la historia. Amados hermanos, era tan importante, tan necesario, tan dulce su presencia. La Biblia habla del Edén y el Edén significa delicia. O sea, era una riqueza, una ricura. Era algo, imagínense, con Dios hablar, Dios con él, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas pasaban alrededor de ese huerto? Era tan importante. Dios quiere un huerto para una pareja, para que viviera, y obviamente que iba a venir y Dios iba a reproducir, y etcétera, etcétera. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó acá? Resultó que el hombre comió del árbol, del fruto del árbol que Dios le ha dicho que no comiera.
y el fruto en sí era malo. Dice la Biblia que era bueno a los ojos. Y resultó ser de que cuando fue bueno a los ojos, usted sabe que fue engañada a Eva, ¿verdad? Dice que come y después le da a su marido, etcétera, etcétera. Pero el punto es que, ¿qué fue lo que se gestó aquí? No fue que sí comieron, ese fue el tema, porque Dios ya había dicho que no comieran. Entonces lo que se gestó fue una rebelión en el corazón del hombre. Comenzó una rebelión de que dudaron de lo que Dios había dicho. Pusieron, ¿cuánto dudaron? Veamos cuándo dudaron. ¿Se acuerda en Génesis 3? Que viene la mujer y le dice, con que Dios te ha dicho. ¿Se acuerda? Génesis 3:1. Dice, la serpiente era, mire cómo era la serpiente, que representa al enemigo, ¿verdad? La serpiente era el más astuto. Le voy a decir una cosa, habemos personas, habemos cristianos que creemos que somos más astutos que el diablo. Y por eso viven como viven y dice, le voy a sacar la vuelta. No va a pasar nada esto, yo sé cómo manejarlo. Yo he oído de muchas personas que dicen, yo sé cómo manejarlo. Y han terminado bien hundidos. Amados hermanos, decía mi abuelo, quizás no había leído la Biblia de mi abuelo, pero decía, el entendido a señas decía. Pero el no entendido, pues, y usted sabe la palabra, a palos. Mire lo que dice aquí, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había creado. El más astuto, no se le olvide eso, el más astuto. Cierto día le preguntó a la mujer, mire lo que le preguntó, pues. ¿Qué fue? Mire, amado hermano, interprete esto aquí y entiéndalo aquí ahora. Dice la Biblia que le dijo, cierto día le preguntó a la mujer, o sea, que vino la mujer, la que estaba en la presencia de Dios, la que iba a los cultos, la que servía, la que vivía orando, un día se sentó a tomarse el café con el diablo. Un día le preparó el tintico al diablo. Tintico dicen los colombianos. Un día se sentó para prepararse su cafecito juntos y echar la platicadita, no sé si de la mañana o la de la tarde, no sé cuál. Pero dice que le dijo, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras? ¿Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué es lo que Dios les había dicho? Allá cuando leímos atrás, de todo árbol puedas comer. ¿Cierto? Había una verdad dicha, pero esa verdad hasta ese momento no les había generado una convicción. Es que esto es como cuando uno le dice a los hijos, hijo, me voy a trabajar y te quedas, y cuando vengas de trabajar, haces la tarea. Si usted no le ha enseñado el hábito al niño para que haga la tarea y que sepa él que eso es bueno, no lo va a hacer, sino que le va a esconder, le va a mentir, lo va a hacer cuando ya crea que usted va llegando, etcétera, etcétera. Pero aquel que tiene convicciones, llega, almuerza e inmediatamente se puede hacer la tarea, porque tiene convicciones. ¿Sabe quiénes son las personas que llegan a triunfar en la vida? Las que tienen convicciones. Llámese en cualquier ámbito de la vida, espiritual, material, etcétera, etcétera. Pero necesitamos convicciones. Pero yo no estoy hablando aquí hoy de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Amados hermanos, necesitamos convicciones. Pero ¿a través de qué vienen esas convicciones? A través de las verdades de Dios, que deben de ser atesoradas como aquel que encuentra la perla de gran precio, la perla preciosa, y dice que desecha todo lo demás. Entonces dice que cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De veras? Y le pregunto yo a usted, ¿sabía la mujer sí o no? ¿Tenía ella una verdad sí o no? Pero mire usted lo que pasó. Y vaya que la mujer sabía. La serpiente les metió la duda de la verdad de Dios. Entonces, dice que después 3:2 dice que dice 3:2. Claro que podemos comer del fruto, dijo. Mire, ella lo sabía. Hermano, esto es como cuando la gente dice, uno le dice, mire hermano o hermana, no haga esto, no haga. Si yo sé, eso le cae mal, eso no está bien para usted. Yo sé, pues sí, ya sabe. Peor aún que ya sabe. Y la gente dice, sí, es que yo sé que no es bueno que ande en esto. Pues si usted ya sabe. Entonces mire,
Claro que podemos, dijo la mujer, comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó. Ahí dice la mujer, ¿sí o no? Claro, estoy segura que sí. Pero como ya había entrado la duda, entonces dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Siguiente versículo, 3:3. Entonces le dice, es solo del fruto. Lo sabía. O sea, este es como aquel que hace el examen, tiene la respuesta en el mismo examen y lo aplaza. Hermano, este es como aquel que le dicen que el caballo blanco de Napoleón es blanco y pone negro, gris. Mire, ella sabía la respuesta. Porque eso es lo peor de todo que sabemos. Tenemos la palabra escrita ya no solamente ahí, sino en nuestros corazones. Tenemos un Espíritu Santo que ya no habita más en templo hecho de manos de hombres, sino que habita en nuestros corazones. O sea, hay alguien que nos... Si usted está aquí, ha aceptado al Señor Jesucristo, hay un Espíritu Santo que usted lo está guiando y a mí me está guiando hacia toda verdad. Hay un Espíritu Santo que nos está convenciendo de pecado a cada momento. Amén. No, hermano, es por demás. Nosotros sí sabemos cuando hacemos algo malo. ¿O no sabemos? ¿Va a decir usted que no sabemos? Claro que sabemos. Que somos duros para aceptar nuestros errores es otra cosa. Pero sí lo sabemos. Entonces dice, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto el que no se nos permite comer. O sea, ella sabía la respuesta. Y qué triste es aplazar un examen como cuando usted se puede la respuesta y usted no puso la respuesta. Y la respuesta estaba en el mismo examen y usted no se fijó porque no se tomó el tiempo de leer. Mire, dice, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto el que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. O sea, sí sabía. A estas alturas de la vida, nosotros sabemos cuando hacemos algo incorrecto, ¿sí o no? Sí, sabemos. Si los niños chiquitos ya saben. Yo le he contado a aquella niña que en los brazos de su mamá lloraba. Y cuando uno le decía, foto, se reía la niña. Y volvía otra vez a la espalda de la mamá, aquí al hombro de la mamá, y lloraba. Y uno le decía, foto, y otra vez. Sí sabía. Entonces, amados hermanos, la mujer sí sabía, el hombre sí sabía. Lo que no tenía era convicción. ¿Verdad? Dios le dio su respuesta. Dios ya sabía el examen que venía. ¿Y sabe qué? Dios les dio la respuesta. ¿Y sabe qué? Fallamos en la respuesta. Entonces sigamos adelante, por favor. Ella sabía qué no debía de hacer. Nosotros a esta altura sabemos qué no debemos de hacer. Y dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba poniendo en duda la verdad de Dios. Que si esa verdad hubiera tenido ya una convicción generada, eso no hubiera pasado. Porque ¿qué hubiera tenido que responder? Hubieran tenido, primero nos tuvieron que haber juntado. Porque hay gente que dice, es que pastor, yo lo voy a convertir a él. O sea, la mujer se atrevió, ¿me entiende? Era de aquellos que todavía le hace, levanta las luces al pecado. Era así, la mujer dijo, me acerco al precipicio y estoy seguro que no me voy a caer. Peco, me acerco, me mandan el teléfono de la mujer que no es mi mujer y le contesto, porque a veces le caen así WhatsApp a uno, ¿va? Una vez me mandó una hermana una foto, ¿te acordás? Me mandó una foto como a las 5 de la mañana. Una foto, hermanos, que para nada, no le puedo decir cómo era. Hermana de la iglesia. Me mandó la foto, ¿te acordás vos? ¿Y sabe qué pasó? Perdón, pastor, no era para usted, me puso. Hermana de la iglesia. Dije yo, entonces ella buena mañana se dedica a mandar fotos. Hermana de la iglesia. No era para usted, pastor, me puso. Perdón, le dije yo. Mire, amado hermano, hay gente que se acerca. Yo le digo una cosa. Ella quiso, a pesar de tener la verdad de Dios, que aún estoy seguro que no le había generado ninguna convicción, porque si hubiera tenido convicciones, jamás se hubiera sentado a platicar, a tomarse el café. Jamás.
Pero dijo, me voy a tomar el café y no pasa nada. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y no pasa nada. Me voy a meter en este negocio con estas personas que no son de buen parecer. Y no, yo lo manejo. Voy a tener otro frente de batalla que no es mi esposa y no pasa nada. Quien tiene una convicción, pudiendo ser infiel, no es infiel. Amén. Entonces, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Siguiente versículo, por favor. Y entonces vino, y en vez de aquella verdad de Dios que tuvo que haberle generado una convicción, permitieron que el enemigo le sembrara su verdad. Y a veces nos pasa así. Permitimos que venga el enemigo, a pesar de que nosotros sabemos la verdad. Permitimos que venga el enemigo y nos siembre su verdad. Pareciera ser que este versículo de 1 Corintios 10, 23 que dice, todo me es lícito, parece que solo a esa parte le ponemos atención. Y hay gente que dice, no, pastor, si todo me es lícito. Siga, pues, siga. Yo como le digo a alguien y aprendí de aquel hermano guatemalteco, usted tome su avión y dele. Vuele. De Dios es potestad decir cuando se le acaba la gasolina. De Dios. Porque hay gente que dice, no, pastor, mire, yo puedo venir a la iglesia hoy, pastor, y yo me doy una vuelta por el mundo y luego regreso, pastor. No pasa nada. Vaya. Amados hermanos, dice la Biblia, el que peque, peque más. Mire que Dios no tiene problema que la gente peque. El que peque, peque más. Pero el que se santifique, santifíquese más. Entonces, Dios no quiere que andemos al límite. Dios no quiere que andemos a la orilla del precipicio, ¿me entiende? Porque creemos que nunca nos vamos a caer. Desde el momento que uno dice, nunca me voy a caer. O como cuando usted dice, es que lo voy a hacer en lo secreto porque si nadie se va a dar cuenta. Desde ese momento, hermano, usted debe saber que usted ya se expuso. Entonces, sigamos por favor. No morirán, respondió la serpiente a la mujer y le dijo la verdad de ella. Y le dijo, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, mire, ¿dónde quedó la verdad de Dios aquí? ¿Dónde quedó la verdad de Dios que les tuvo que haber generado una convicción? ¿Dónde quedó? Dios sabe que cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos. Eso fue lo que dijo Dios, que iba a pasar al comer de ese fruto. Mire usted esto. Le dijo, Dios sabe que en cuanto comen del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Amados hermanos, y usted conoce la historia, no me voy a tener mucho más acá, pero usted sabe que cuando una vez ellos fueron expulsados, dice la Biblia, porque así dice la Biblia, fueron expulsados. Amén. Dice que fueron expulsados. Y yo le voy a decir una cosa. Dios dijo que podían comer del huerto, en el huerto de todo árbol, ¿sí o no? Y vaya que ahí estaban dos árboles, ¿verdad? Usted sabe eso. Vámonos a Génesis 2.9 rápido, por favor. Génesis 2.9. Dice la Biblia así: el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí estaba el árbol de la vida, que es Cristo. Ahí estaba ya el árbol de la vida. Pero el hombre, ¿qué prefirió? Como antes y como hoy. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Amén. Y así estamos y así vivimos. Dios quiere que el hombre se acerque y el hombre no se quiere acercar. Dios hace cualquier cosa, ha hecho milagros. ¿A cuántos Dios les ha hecho milagros, amados hermanos? Dios ha hecho cualquier cosa, muchas cosas. ¿Qué es una cosa? Muchas cosas de las que Dios ha hecho por nosotros, ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, mire pues, dice que ahí estaban árboles, ambos árboles, pero una vez fueron expulsados, dice la Biblia, Dios se encargó, porque el hombre con convicciones sin convicciones y con dudas en el corazón, mire, para Dios hasta en ese momento no podía volver a comer del árbol de la vida, porque ya había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y en Génesis 3:24 dice la Biblia que Dios puso querubines, ¿cierto? Que después de expulsarlo dice que puso querubines. 3:24 ahí dice, después de expulsarlo. Porque la gente cree que puede hacer con lo de Dios lo que quiere, con lo santo de Dios como quiere, y no pasa nada. ¿Quién dice que no pasa nada? Claro que pasa algo, amado hermano, pasa algo. Entonces, que después de expulsarlo, el Señor Dios puso querubines poderosos del oriente, el jardín del Edén, y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro. ¿Quién se acercaba ahí? Y dice que al fin, ¿para qué era la espada esa? ¿Para qué eran los querubines? A fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Amén. No se podía volver a tocar. Entonces, hermanos, es importante porque Dios sembró verdades para que generara convicciones. Y es lo que más nos hace falta a las personas hoy en el mundo y a los cristianos también. Convicciones. Porque quien tiene una convicción, pudiendo hacer lo incorrecto, hace lo correcto. Para aquel que tiene una convicción, no aplica aquel dicho que dice, en el arca abierta hasta el justo peca. No aplica. Ah, pastor, ¿y por qué lo hizo? Hermano, me dice, pastor, lo hice porque la mujer se me ofreció, pastor. Y entonces yo, ¿cómo iba a hacer, pues, pastor? ¿Qué iban a decir de mí? Es que en el arca abierta hasta el justo peca es una justificación para nuestras concupiscencias. Es que en el arca abierta el justo hace lo correcto. Le digo, pues. ¿Cuánto hemos ocupado más de una vez ese dicho? Es que en el arca abierta hasta el justo peca. ¿Cómo que hasta el justo peca? Es que el que tiene una convicción, esa convicción lo hace pararse por la verdad de Dios. ¿Y sabe qué hace falta ahora en este tiempo? Gente que nos paremos por la verdad de Dios. Yo veo en el Facebook personas que ponen cosas el aborto, el homosexualismo. Muy pocos cristianos le ponen alguna expresión ahí. No le ponen porque dice, no me quiero meter en problemas. ¿Sabe por qué? Porque estamos entrando en la era del relativismo. Todo depende. Y entonces, ¿qué decimos? Pastor, es que eso depende, pastor. ¿Cómo que depende, hermano? Dios es el ser más radical que existe, hermano. Es el ser más radical. No tiene doble cara, no tiene triple cara, no tiene doble mensaje, tiene un mensaje. Y el mensaje está escrito aquí. Y ese mensaje es y aplica para todos, para ricos y para pobres. Para morenos, para lo que sea. Aplica. La palabra de Dios aquí no escatima. Mire usted que la palabra de Dios fue aplicada a hombres y de aquí en la Biblia se habla de hombres. Y por eso el apóstol Pablo dice, os he dejado esto como ejemplo para que aprendamos. Y le voy a repetir estas cosas cuantas veces les sea necesario. Entonces mire, después de expulsarlo dice que el Señor hizo que no pudieran volver a tocar aquel árbol que pudieron acariciar, aquel árbol al cual se pudieron acercar con toda confianza, aquel árbol que estaba dispuesto para ellos, el árbol de la vida. Un día lo despreciaron. Pareciera ser, pastor, que este mensaje es para gente no cristiana. No, es para nosotros. Es para nosotros. Porque ¿sabe qué? Cada día me doy cuenta yo de que necesitamos más convicciones. ¿Por qué? Porque andamos en el filo. Y quien anda en el filo de la navaja se termina hiriendo. Quien anda, hermano, así es. ¿Cómo dice el dicho popular? El que anda entre la miel, algo se le pega. Algo se te va a pegar. Y no va a ser nada bueno, por supuesto. Entonces dice, sigamos por favor, que el tiempo ya me marcó. Por eso el llamado es urgente y es en tiempo. ¿Cuál es? Isaías 55:6. El llamado es urgente. ¿Por qué no hay cristianos hoy como un Eliseo, como un Elías, de gente que caminaron con Dios, de gente que fueron, esta gente que murió aserrada como Isaías, esta gente que murió apedrada, esta gente que los tiraron de un pináculo y estuvieron dispuestos a morir, como Esteban que murieron apedrados? ¿Dónde está esta gente, hermano? ¿Dónde están estas gentes ahora mismo que están dispuestos a dar todo por Dios? ¿Dónde estamos? ¿Sabe por qué? Porque no estamos, porque no hay convicción en nuestros corazones. Hemos oído y no hemos creído. Porque el tema aquí es, como le dije un día yo, el evangelio tiene dos fases: oír y hacer, punto. Y ahí
entre esas dos grandes fases, algunos llevamos años solo en una fase. Años sin querer hacer, solamente oír. Hay gente que le encanta oír el evangelio. Le encanta. Dice, es que me gusta. Pues sí, te gusta, pero ¿y la siguiente parte? Entonces, Isaías 55:7 dice, 55:6, perdón, dice, busquen al Señor. Isaías 55:6, por favor, perdón. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Mire, ahí hay una palabra que hay que ponerle atención. ¿Sabe cuál es? Mientras. A esa palabra hay que ponerle atención, porque eso tiene caducidad, es perentorio. Eso termina. Y creemos que Dios no, dice, si Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Dice que es tardo. Alguien pudo haber venido aquí caminando para acá hoy y se pudo haber tardado, pero va a llegar. Así es Dios también. Dios va a llegar, hermano. Por eso que yo estoy de acuerdo que esos delitos de corrupción no prescriban. Si en una cosa estoy de acuerdo con este gobierno, es eso, que no prescriban. Es que, ¿cómo es eso que el que robó a los 10 años ya no debe nada? ¿Cómo es eso, hermano? Y estos millones que se robaron y toda la gente que necesitaba camas, necesitaba medicina, que se murieron esperando ese dinero que fuera invertido. Yo sí estoy de acuerdo que el que roba, que no, hasta 1000 años, 2000 años que deba, hasta que pague. Es que el que deba, que la pague, hermano. ¿O no? ¿O usted está de acuerdo que, ay, sí, pobrecitos ahora? No, hermano, es que aquí han hecho un desfalco increíble que usted no se imagina. Entonces, perdón por el paréntesis político ahorita. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, dice. Llámenlo ahora mientras, ¿qué dice? Pongan atención pues a los mientras. O sea que un día va a dejar de ser encontrado. Un día va a dejar de estar cerca. ¿Aló? Entonces, ¿cuál es el tiempo? Aquellos tuvieron el árbol de la vida cerca. Es más, ellos podían acercarse al árbol de la vida, convivían con el árbol de la vida. Pero ¿sabe qué? Prefirieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Prefirieron hacer lo que Dios no les había dicho, porque es una naturaleza que viene con nosotros, que solamente puede ser quitada si Cristo opera, como decía esa alabanza. ¿Cómo decía la alabanza? Necesito, Dios, un encuentro con el Dios vivo. Necesitamos, iglesia, un encuentro con el Dios vivo. ¿Sabe por qué? Porque estamos muchos así como estamos y vivimos a medias como estamos, porque no tenemos convicciones y porque no hemos tenido un encuentro con el Dios vivo. Porque cuando hay un encuentro con el Dios vivo, ese Dios vivo toca, y lo que el Dios vivo toca nunca más vuelve a ser igual. Necesitamos un cambio. Y no necesitamos un cambio de 45 grados en el rumbo que llevamos. Necesitamos un cambio de 180 grados. O sea, en sentido contrario. Mire pues, si Dios no dice eso, le voy a demostrar que Dios dice eso. La gente dice, y la Biblia dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, pueda ser encontrado. Llámenlo ahora mientras está cerca. Pero, mire el siguiente versículo que sigue. Pero, siguiente versículo por favor. Que los malvados cambien su camino, dice. Ah, no, pastor, yo así como, mire, yo voy a la iglesia y vea, yo tengo una, mire, hermano, amado hermano, allá en el huerto, aquellos les dieron libertad, ¿sí o no? Tuvieron libertad. Una vez fueron expulsados, no tuvieron libertad de regresar. Porque la gente cree que libertad es hacer lo que se quiere. Más libertad es hacer lo que se debe. Libertad no es hacer lo que se quiere. Por eso decía el apóstol, todo me es lícito. Hasta ahí es libertad. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. Ahí ya no es libertad. Y entonces nosotros no le ponemos atención a esa parte. Porque libertad en Dios no es hacer lo que se quiere. Porque dice el joven, a mí no me dejan hacer nada. ¿Cómo que no te dejan hacer nada? Si andas para arriba y para abajo, tenés acceso a un teléfono, haces 1000 cosas, haces. Pero la cosa que le impide que, por esa cosa ya se levantó la Cuarta Guerra Mundial. Entonces,
Mire qué es necesario. Que los malvados cambien sus caminos. ¿Qué dice? Que sigan en el mismo camino a un lado de la orilla. No, que cambien su camino. Cambie. Póngale atención a la palabra cambio. ¿Qué necesitamos nosotros? Cambio. Cambio de mentalidad. Cambio de entendimiento. Tener entendimiento. Así como dice la Biblia, cambias tu manera de pensar para que así cambies tu manera de vivir. Sean transformados en vuestro entendimiento. En la versión dice, cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir. No cambias tu manera de pensar, no cambias tu manera de vivir. Hay personas que uno dice, y uno le dice a Dios, Señor, cuando uno las ve en dificultades, Señor, ¿y por qué estas personas no salen de lo mismo? Es porque no han cambiado su manera de pensar. No han cambiado, no han sido cambiadas en su entendimiento. Siguen pensando lo mismo y quieren obtener resultados diferentes. Aquel dijo, si tú quieres resultados diferentes, haz algo diferente. ¿Quieres resultados extraordinarios? Haz algo extraordinario. Entonces, que los malvados cambien su camino y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Pastor, esa palabra fuerte. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amados hermanos, Dios no quiere que nos acerquemos al Señor y toquemos los santos. Hay gente que se atreve a tocar los santos de Dios con manos sucias. Hay gente que se atreve a pasar al altar de Dios trayendo fuego extraño. ¿Aló? ¿Sí o no? Hay lugares que se está predicando la palabra, pastores divorciados, pastores, etcétera, etcétera. Cristianos que andan haciendo, cristianos que sirven y la acomodadora anda con el acomodador y tiene esposa que está en el culto. Y usted lo sabe perfectamente, que así hay personas. Hermano, hay que cuidar el altar de Dios, por favor. Y el altar de Dios no es precisamente solamente esto, el altar de Dios es usted. Amén. Entonces, que los malvados cambien su camino y alejen de sí. Alejen de sí. No dice que no van a venir. Por eso aquel hombre decía, yo no puedo evitar que las aves hagan un nido, pero sí puedo evitar que hagan un nido. Decía, yo no puedo evitar que las aves vuelen, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Usted puede evitar que haga un nido en su cabeza. ¿Y cuándo se hace un nido en la cabeza? Cuando nos sentamos a tomarnos el cafecito. Por supuesto, con el diablo, ¿va? ¿Y de qué pan? ¿Le gusta la semita o le gusta la dura, la gruesa? ¿O le gusta, cuál, la ancha? La de miel. Hasta ofreciéndole semita al diablo. Entonces dice, que los malvados cambien su camino y alejen de sí, alejen de sí. O sea, no significa que no llega. Pastor, ¿usted lo logró? No lo he logrado, no lo voy a lograr. Pero trato de que se alejen de mí estos pensamientos. Y dice, y aleje de sí hasta el más mínimo, hasta el más mínimo. Hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Ya no va a poner una espada. Ya no puso más una espada. Ay, hermano, ¿no está entendiendo? ¿Va? Ya no puso más una espada para evitar que nos encontráramos con el árbol de la vida. Ahora dice que Él se presenta como un ser que es alto en generosidad. Si nosotros nos volvemos, aquellos no tuvieron la oportunidad, aquellos posiblemente dijeron, la regamos, comimos del árbol que no teníamos que comer, regresemos a comer del otro árbol que teníamos derecho. Y Dios dijo, fuera. Amados hermanos, vea que nosotros hoy tenemos una ventaja tremenda. Ahora nos podemos, dice la Biblia, acercar en confianza, dice, al trono de la gracia de Dios. Aquel día que Él murió, que Cristo murió, dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y ahora todos podemos entrar al lugar secreto. Hermano, usted puede entender ese grande amor de Dios. Pero ahora que tenemos ese grande amor de Dios y que Dios nos ha permitido eso, entonces la verdad de Dios que nos generen convicciones
Y que a través de esas convicciones nosotros podamos vivir, amados hermanos. Quiero terminar entonces y quiero decirles una par de cosas. Hasta el día de hoy parece que lo que Dios hace no es suficiente. Qué lástima. Qué lástima que pareciera ser que hasta el día de hoy todo lo que Dios hace no es suficiente. Y se lo voy a demostrar, Juan 12:37. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ti? ¿Las puede enumerar? Te quiero recordar una cosa. Muchas cosas Dios las hizo cuando aún éramos enemigos de Dios. ¿Quién de nosotros puede hacer algo por un enemigo? Muchas cosas Dios las hizo cuando aún estábamos lejos. Juan 12:37. Y esta es una de las cosas que yo me imagino le han de doler al corazón de Dios. Estas cosas. Mire pues, el Señor Jesús. ¿A quién benefician los milagros, hermano? ¿A quién benefician los milagros? Diga conmigo, a mí. A nosotros nos benefician, solamente a nosotros. Mire, pero a pesar de todas las señales, por eso es que yo voy a seguir insistiendo. Y no es que esté en contra de esas benditas campañas de milagros. Sí, yo creo que Dios hace milagros, pero no puede ser el milagro aquello que te acerque o que te aleje de Dios. Si un pueblo vio milagros en verdad, fue el pueblo de Dios. Un mar que se abrió, pasó en seco. Vivir 40 años en un desierto donde nunca tuvieron frío ni nunca tuvieron calor. Su ropa nunca se desgastó. Sus zapatos nunca se vencieron. Su comida nunca dejó de estar. Si alguien vio milagros, vencer a 22,000 con 300, Gedeón. Si alguien vio milagros, no fue el pueblo de Dios. Y aún así no dijeron en el desierto y levantaron aquel becerro de oro y dijeron: no, este es el que nos ha sacado. ¿Se da cuenta? Dios sigue haciendo milagros y Dios quiere hacer milagros, sí. Pero Dios es como que mi esposa me dijera a mí: vieras cuánto te amo, mi amor. ¿Y por qué le dijera yo? Por lo que me das. Que inmediatamente le preguntara yo: ¿y solo por eso me querés? Por los millones. Porque así dice la gente en Facebook. Ahí me puso alguien hace poco: ahí solo millonarios van. Ah, gloria a Dios, aleluya. No anduviéramos vendiendo pupudas ahí ni vendiendo fruta, hermano. Pero que nos profeticen, ¿verdad? Sí. ¿Quién vio más milagros? ¿Quién ha visto? ¿Alguien de ustedes ha visto un milagro? Usted es un milagro. Yo soy un milagro. Todos somos un milagro. Esta es de las cosas que yo digo le han de doler al corazón de Dios. Porque ¿cómo es posible que un Dios, hermano, que hace tanto por el hombre, venga el hombre y diga: no me importa? Eso exactamente fue lo que pasó en el huerto, y por eso Dios lo castigó tanto. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que el hombre dejó de depender de Dios y dijo: no, voy a comenzar a depender de mí mismo, y se rebeló. Y ese es el gran problema de nosotros. Pero a pesar de todas diga conmigo, todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, todas las señales, con
razón aquel ciego, ¿verdad? Que había nacido ciego de nacimiento. Un día le dijeron los fariseos: ¿y quién te sanó? ¿Y quién te sanó? Y todos le preguntaban: ¿y quién lo había sanado? No estaban alegres por el milagro, sino que querían encontrar quién lo había sanado. Y él dijo esta frase célebre: yo no sé quién, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Yo solo sé que hace 17 años mi vida estaba hundida en lo más profundo del lodo cenagoso. Mi matrimonio, mi familia estaba hundida en el más profundo lodo cenagoso. Pero un 24 de abril del año 2004, Él tuvo misericordia. Él estuvo dispuesto a quebrar los cielos para que yo viera su presencia. Así es el Dios que tenemos. Así es el Dios que adoramos. Un Dios que ya no estuvo dispuesto a poner espadas para cuidar el huerto, para no encontrar. ¿Usted se imagina esa espada rondando por todos lados para que nadie se acercara, hermano? Y ahora dice que Él murió para que nosotros tengamos entrada libre, con confianza, ante el trono de la gracia de Dios. Y aún así no nos acercamos. Y aún así nos quedamos en los atrios. Y aún así somos cristianos tibios. Y aún así no queremos dejarlo todo, a pesar de haberlo encontrado todo. A pesar de haberlo encontrado todo, no queremos dejar nuestro poquito, que creemos que para nosotros es todo. Entonces, pero a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de gente no creía en Él. Así dijo el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo solamente quiero que pase la alabanza, por favor. En Juan 12:38 Él dijo así, y menciona las palabras del profeta Isaías, y dijo: eso era precisamente, póngame atención acá, ve aquí al frente, eso era precisamente, dijo, lo que el profeta Isaías había predicho. Dos cosas había predicho. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Acaso Jesús tenía que hacer milagros para que le creyeran que Él era el Hijo de Dios? No. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Y mire una segunda cosa que dice. Solo este es un tema de predicación. ¿Y a quién se le ha revelado? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Ay, hermano, usted sabe lo que dice la Biblia, que el dedo de Dios puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Habla de las 5 de la mano poderosa de Dios, bajo la mano poderosa de Dios. Pero también habla del brazo extendido. La Biblia habla del brazo extendido de Dios. Y cuando habla aquí a quién se le ha revelado el brazo poderoso, ¿sabe qué hizo Dios con el brazo poderoso? Un día dice que los sacó al pueblo que estaba esclavo 430 años, con mano fuerte y poderosa. ¿Sabes tú? ¿Se te ha revelado a ti el brazo poderoso de Dios? Fíjese que antes de pasar esta parte, en Juan 12:42, mire por qué los fariseos fueron tan señalados por el Señor Jesucristo. En Juan 12:42, mire por qué fueron tan señalados. Y yo no quiero que caigamos nosotros en esa categoría, porque esa clase o esa categoría son del tipo de personas que muchos
cristianos podemos caer en esa categoría. Y esa es la categoría de llegar a ser un perfecto religioso. Mire, con todo eso dice la Biblia, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Amados hermanos, podemos caer en una categoría de fariseos, ¿sí o no? Pero me paso ahora al mensaje de la parte del brazo extendido de Dios. ¿Qué hizo Dios con el brazo extendido? Te voy a decir una cosa, te lo voy a leer rápido. Dice, Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En el Salmo 63:8 dice: me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Isaías 41:10, mire qué más dice: no tengas miedo, porque estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa.